compartir. Ya, listo. Ahorita le va. ¿Él? Sí. Ya está. Ya está, ya. Ok, pongo. Sí. Eso es lo que... Ya. Ya estamos de nuevo. Entonces, esta imagen está representando una realidad de los países más desarrollados, la población mundial. Pero esta otra imagen, fíjese, la otra cara de la medalla de los países subdesarrollados, de los países más pobres, ocurre esto, la erosión. Vamos a poner un ratito láser. ¿Está viendo usted el paisaje tétrico? ¿Cómo queda la tierra cuando se ha erosionado? Antes esto era una superficie sin estas profundidades. Era una superficie verde con mucha vegetación, pero hoy en día, después de haber sido deforestada, después de haber sido quemada, después de haber sido pastoreada con cabras, especialmente en la zona andina hay cabras. Entonces, las cabras, la deforestación, etcétera, las quemas que hacía el hombre, ha originado este paisaje tipo lunar llamado erosión. Pero lo peor es que en esta clase de paisaje tétrico, inhóspito, la gente pobre lo habita. ¿Está viendo esas casitas? Así. Entonces, ¿por qué? Porque estas tierras están abandonadas. Entonces los pobres ahí se juntan. Y sí es el peligro cuando ellos tienen que transitar ahí a pie. Ahí no hay calles, no hay nada, no hay vehículos, no hay nada. Por puro pie, ¿no? Entonces, de esa forma queda la tierra. No quisiéramos que la tierra se convierta así nunca. Para eso estamos estudiando ecología, para saber cómo vamos a prevenir estos daños, ¿ya? El otro hecho también de las grandes ciudades industriales o países industriales como China, por ejemplo, también está generando esta contaminación. Fíjese, las fábricas están botando estos materiales, gases y sólidos, ¿no? En forma de humo negro, muy tóxico. Inclusive es tanto este humo que luego, si usted mira a un lado más allá, parece una neblina, ¿no? Esto, por ejemplo, está generando una especie de neblina a lo que nosotros le llamamos smog fotoquímico, le llamamos, pues más adelante lo vamos a ver. Entonces, esta cantidad de humo hace que la radiación solar no entre plenamente. Y lo peor es que emite muchos gases tóxicos que afecta no solamente a los seres vivos, afecta a la construcción. Las construcciones, así sean de hormigón, de hierro, de lo que sea, afecta a los materiales este humo.
¿ya? Entonces, a esas cosas, esas tres imágenes, están mostrándome lo que es una triple P. Un grave problema de los ecosistemas urbanos. La población, la polución, la pobreza. Tres problemas que hay que atacar. En ecología lo hemos identificado como uno de los principales problemas que tenemos en la Tierra. ¿Ya? También, vale, estamos mostrando una imagen que hemos agregado recientemente. ¿Cómo fue la antigüedad? En la antigüedad había una gran población inca en Perú, en Bolivia, civilizaciones antiguas que vivían en la cordillera de los Andes. En ese tiempo no habían superficies planas. Lo que ve aquí abajo, que ese es un curso de un río. A partir de ahí, hay algunos cultivos por acá arriba, ¿no? De cultivos agrícolas, de pastoreo, más propiamente, de ganadería. Pero para sembrar maíz, papa y forrajes para el ganado lechero, tuvieron que construir estos sistemas de tierras. Hoy en día no se hace esto porque la mano de obra es muy cara. Con maquinaria no se puede trabajar. Esto es solamente con la mano, ¿ya? Pero en ese tiempo, en esa época, había mucha mano de obra y baratísima. Entonces, hicieron a mano todo esto. Hoy ya no se hace. Lo que se hace es conservarlo como una reliquia, ¿no? Como museo lo están conservando esto. Por ejemplo, el Machu Picchu, usted conoce, los peruanos lo han mejorado, lo han mantenido tan bien que pareciera que fue ayer hechas esas obras, ¿no? Lo tienen muy bien y es donde el Perú recibe muchos ingresos por concepto de turismo. Todas estas cosas hoy en día sirven para el turismo. Entonces, generan ingresos por turismo, estas obras de las antiguas civilizaciones. ¿Qué le llamamos? Algunos le llaman andenes, otros le llaman terrazas, así se llama. Cada una de estas obras que son contenidas con muros de piedra, fíjese, puros muros de piedra y aplanadas. Ahora, así como esta obra, no se genera erosión, no hay erosión. Aquí el suelo se conserva muy bien. Y además, la humedad también se conserva aquí. Aquí la humedad no corre con violencia, la lluvia no corre con fuerza. La lluvia se penetra en cada una de las gradas y ahí está, permanece húmedo siempre cada grada. Entonces, interesante, ¿por qué? Porque han usado alguna tecnología antigua para conservar la tierra. De esta forma se conserva muy bien la tierra. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar de actitud ante los problemas que hemos visto, los 12 problemas que hemos visto. Tenemos que cambiar de actitud, tenemos que proponer nuevos modelos de desarrollo. Ya no tenemos que seguir con esas tecnologías que están destruyendo la tierra. ¿Cómo? Planteándonos nuevos modelos de desarrollo. ¿Y cuáles son estos? Son estos dos
modelo de desarrollo sostenible, modelo de desarrollo sustentable. Estos dos modelos, ambos, tienen algo de diferencia, son algo diferentes. El primero, el desarrollo sostenible, son modelos que conservan la tierra, conservan el medio ambiente, pero también producen bienes, o sea, cosechas, producen bienes, sacan bienes de la tierra, ¿no? Puede ser, pueden ser tierras destinadas al cultivo, tierras destinadas a la extracción de madera, los bosques, todo eso, pueden ser proyectos de desarrollo sostenible, que significa que no afecta a la naturaleza. Pueden producir bienes y servicios sin afectar la naturaleza. En cuanto al modelo de desarrollo sustentable, también es algo parecido al anterior, pero aquí ¿cómo se diferencia del anterior? De que trata de que los beneficios que la tierra genera sean distribuidos equitativamente. Las empresas, por ejemplo, que puedan compartir las ganancias con sus trabajadores, entonces están desarrollando modelos sustentables. Las empresas que comparten las ganancias con sus trabajadores son modelos de desarrollo sustentable. En cambio, estas otras no comparten las ganancias con los trabajadores. La ganancia se lo lleva el propietario del modelo, el propietario de la empresa, digamos, ¿no? Entonces, el modelo de desarrollo sostenible es un modelo excluyente. No comparte las ganancias con los trabajadores. En cambio, este es un modelo incluyente. ¿Por qué? Porque incluye a los trabajadores en las decisiones tanto técnicas como económicas y sociales que tienen que realizar las empresas, ¿no? Entonces, fíjese, interesante, ¿no? Aquí en este modelo sustentable es un modelo que incluye a los obreros, ¿ya? Que comparten las ganancias con los obreros. ¿Qué le parece? A veces hablamos mal de algunas obras, el Estado hace obras, la alcaldía también hace obras, hace proyectos, pero todos ellos no son rentables económicamente. Sin embargo, dan mucha mano, mucho trabajo, o sea, dan empleo bastante, pero no ganan plata esas empresas. Las empresas del Estado, por ejemplo, más o menos es eso. Dan mucho trabajo, por tanto es una importante función que den trabajo, ¿no? Aunque la ganancia no sea buena, aunque trabajen a pérdida, pero resulta que dan mucho trabajo, mucho empleo a la gente. En cambio acá no es así. Aquí da trabajo, pero no tanto, ¿no? La Tierra se encuentra al borde del abismo, o sea, ante los problemas que hemos hablado, la Tierra se encuentra en un serio peligro. Algunos dicen que estamos al borde de un colapso. Y esto del coronavirus, y esto de los tsunamis, y qué sé yo, como esos tsunamis, mejor dicho,
que están apareciendo nos hacen asustar cada vez más, ¿no? Es por eso que hay muchos signos y síntomas de que la Tierra está a punto de un colapso. ¿Por qué? Porque ya no tiene suficiente capacidad para mantener a tanta gente, ¿ya? Por tanto, es urgente aplicar puntos de inflexión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay que poner frenos a nuestra iniciativa personal, a nuestras formas de ser, ¿ya? Tenemos que poner un punto final. ¿A qué? Al derroche, a hacer muchas cosas al margen de las normas. Los bolivianos especialmente siempre estamos haciendo actividades ilegales, ¿no? Entonces, no pagamos, hacemos compras sin exigir facturas, por ejemplo, ¿no? Esa es una forma inadecuada de cómo somos, ¿no? También hacemos deforestación, quema de montes, sin tener un proyecto aprobado por la autoridad. También podemos, qué sé yo, ir a pescar y sacamos peces con una bomba, con una dinamita, le tiramos al río y sacamos de punta, mueren ahí, grandes y bebés. Todas esas actitudes, así como ese es un ejemplo, ya no tiene que ser así. Tenemos que poner un punto aparte. A eso llamamos puntos de inflexión. Quiere decir que debemos revisar nuestras actitudes y corregirlas. Actitudes que reviertan el problema, estos problemas se transforman en un círculo vicioso, en círculo virtuoso. Es decir, a los círculos viciosos hay que convertirlos en círculos virtuosos, dice. ¿Qué le parece? Por ejemplo, tanta gente que se dedica al vicio, al ocio, que anda en la ciudad, todo eso ya es un problema grande para el medio ambiente, la gente esa ociosa que anda en la calle. Entonces, todos ellos forman un círculo vicioso. Entonces, a ese círculo vicioso tenemos que convertirlos en círculo virtuoso. ¿Qué quiere decir? Tenemos que educarlos, recuperarlos y hacer que trabajen, que estudien, ¿no? Que se incorporen a la sociedad. Eso quiere decir un ejemplo interesante, ¿no? Que los círculos viciosos hay que convertirlos en círculo virtuoso. Eso es lo que proponemos acá en ecología para evitar el colapso de la tierra. Ejemplo, restaurar un bosque con grupos sociales del lugar. Por ejemplo, la Chiquitanía se está quemando de nuevo y otros bosques están siendo depredados por el hombre de una forma o de otra. Entonces, ¿qué hacer? Todos esos bosques depredados, destruidos, podemos empezar a restaurarlos. ¿Con quién? Con gente propia del lugar. Entonces, de alguna forma a la gente del lugar se le asigna responsabilidades y también se le otorga beneficios. O sea, siempre los productos que salgan del bosque pueden ser para ellos, pero previamente tienen que restaurarlo, cuidarlos, protegerlos, no dejar que entren los cazadores, que los pescadores, que no entren las motosierras. Eso tienen que hacer la gente del campo, cuidar los bosques para su propio beneficio. Entonces los bosques se van a restaurar. Por ejemplo, ese es un cambio de actitud para mejorar las condiciones de la tierra. Bien, entonces,
Aquí dice, vamos a ver esto, si lo puedo sacar esa. ¿Qué dice acá? A ver, se puede leer, Marcelo, ahí, aquí me tapa la barra. Se ve clarito. ¿Qué dice Niveles ahí? de organización. Niveles de Niveles de organización organización ecológica. ecológica. Bueno, para saber el campo de estudio de la ecología, ¿cuál es el área de estudio de la ecología? Aquí está en esta plantilla, en esta diapositiva, está eso, el campo de estudio. Nosotros lo conocemos con niveles de organización ecológica, pero en forma más sencilla trata de explicar el área de estudio de la ecología. Entonces, el área de estudio trata de todos los niveles de organización biótica de la Tierra que interactúan entre sí y con su medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son esos niveles? Son estos: organismo, población, comunidad, ecosistema, biomas y biosfera. Fíjese, biosfera es inmensamente grande la capa de la Tierra ocupada por los seres vivos, ¿ya? Entonces, fíjese, de lo más pequeño, que es el organismo, la unidad, hasta lo más grande del planeta, la biosfera. Todos esos 6 puntos es el campo de estudio de la ecología. Por ejemplo, el organismo, la población y la comunidad, lo vamos a ver en unidad 4, en mayor escala. El ecosistema lo vemos en la unidad 2, el bioma en la unidad 2, la biosfera en la unidad 2. O sea, la unidad 2 y la 4 abarca todo el campo de estudio de la ecología. ¿Ya? Entonces, de ese modo, conociendo los niveles de organización de la ecología, conocemos el campo de estudio de la ecología. Ustedes ya lo han estudiado esto, no queda más que repasarlo y mirarlo cómo es eso, ¿no? Entonces, de eso se trata el campo de estudio de la ecología. Lo otro, marco conceptual de la ecología. Aquí estamos viendo el contexto de la ecología está en esto. ¿Qué entendemos por ecología? Los conceptos de la ecología están acá. Para no perderse, todo lo que sea el concepto de la ecología está en esta plantilla. La ecología tiene por objeto velar por la salud de nuestro medio ambiente y de los seres vivos. Qué interesante concepto. Mire, el objeto. ¿Cuál es el objeto de la ecología? Ahí está. Velar por la salud de nuestro medio ambiente y de los seres vivos. En otras palabras, los ecólogos somos como médicos de la naturaleza, porque tenemos que ver sobre la salud de nuestro medio ambiente y de los seres vivos. Entonces, teniendo como principio u objeto ese tema, vamos a ver cómo abordamos el estudio de la ecología. ¿Cuál sería? Mire, todos son objetivos: conocer, conservar, estudiar, todos son objetivos de la ecología. Entonces, todo esto hace el objeto de la ecología. Conocer la relación de los seres vivos con su medio ambiente.
tenemos los estudiantes de ecología, eso tenemos que saber, cómo se relacionan. Por ejemplo, cómo se relaciona una garcita con las vacas. Tenemos que saber. ¿Ha visto usted? Esas dos poblaciones se relacionan con beneficios mutuos. Las vacas y las garcitas. Qué interesante relación. Más adelante lo vamos a ver. Eso tenemos que aprender, cómo se relacionan los seres vivos. Por ejemplo, cómo se relacionan las hormigas con un árbol que le llamamos palo diablo. No sé si saben. Tenemos que saber por qué se han juntado las hormigas con esa plantita. ¿Por qué se han juntado y para qué? Entonces, eso es el objeto de la ecología, conocer cómo se relacionan los seres vivos. También conservar y preservar valores de la naturaleza, valores naturales, sociales y culturales. Claro. 3 minutos se acaban. 3 minutos se acaban. Ya. Entonces, aquí está el concepto, mejor dicho, el objeto de la ecología está hasta aquí, por si acaso, recuerdo, el objeto de la ecología abarca hasta aquí. Los conceptos de la ecología ya es otra cosa, está aquí. Etimológico, clásico, moderno. El más popular de todos, ¿cuál es? El clásico. El clásico, muy bien. 2 puntos para la señorita. ¿Dónde está? Por favor, ganarse puntitos. El concepto clásico es el más popular, el más conocido por el mundo, ¿ya? En cambio, el etimológico quedó, claro, como se dice su nombre, de acuerdo a su traducción del griego al español. Entonces, la ecología estudia el hábitat de los seres vivos. Se ha quedado un poco atrasado este concepto, ¿ya? En cambio, el moderno, como dice moderno, es lo más moderno del concepto, pero no está muy bien, ¿cómo le puedo decir? Conocido, no es muy bien conocido por todos. Solamente una élite de las ciencias más desarrolladas son los que conocen este concepto moderno, ¿no? La ecología y la economía tienen ambos la misma raíz. Por tanto, estudian la casa, ambas ciencias. De ahí viene la traducción. La ecología estudia la administración de los recursos ambientales de la casa. ¿Qué le parece? Concepto más moderno. Pero el que más me gusta, y a muchas, es este concepto clásico. La ecología estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno físico o con su medio ambiente físico también. ¿Ok? Como ven, estamos yendo bien, recordando. Ahora están ahí. ¿Con qué ciencias se relacionan? Con todas esas. La ecología se relaciona con todas estas ciencias. Mire, ustedes han llevado muchas de esas. Han llevado física, química, geología un poco, matemática llevaron, biología llevaron, economía muy poco, geografía llevaron, ciencia política muy poco. Entonces, fíjense, ustedes tienen una buena base de las ciencias con la cual se relaciona la ecología. Entonces, todas estas ciencias nos ayudan a entender los conceptos de la ecología. ¿Ya? Cada uno de ustedes recuerden qué es la física, qué es la química, qué es la geología, ahí está. ¿Ya? Mire esto. Hoy en día, muchos partidos políticos hablan de ecología y medio ambiente. Incluso hay partidos políticos que ya son de color verde, ¿no? Usted sabrá, hay partidos políticos que tienen el color verde como símbolo, ¿no? ¿Por qué? Porque se identifican. ¿Ya? Entonces, esta importante incursión que han hecho los de las ciencias políticas, los politólogos, ¿ya? ¿Cómo están hasta ahí? Estamos recordando nada más. Todo bien.
Todo bien. Ahora, si quieren, lo dejamos ahí porque este es ya el medio ambiente. Este es un tema interesantísimo que termina hasta el final de la unidad 1, pero o quieren repasar ustedes en casa y a la vuelta hacemos preguntas y respuestas, dicen. Sí. ¿Está bien? Aún quedan minutos, yo creo que queda un poco por explicar. Ya prácticamente ya no tenemos tiempo. Repasen en casa desde aquí hasta el final de la unidad 1, ¿ya? Y a la vuelta hacemos un lluvia de preguntas para el que se lo gane. ¿Qué dicen? Si quiere, podemos terminar esto porque en el primer tiempo nos dieron 30 minutos y ahora 40 minutos. Tenemos unos 8 minutos. Ah, ya. Si quiere, Bueno, terminemos podemos esta parte. empezar esto, pero la idea es que ustedes lo terminan en su casa, el repaso, para que a la vuelta hagamos unos 10 minutitos en preguntas y respuestas y así podemos continuar con el repaso de la unidad 2, la siguiente. Bien, Lisa. Ya, entonces, este es un tema que hoy en día se está manejando a diversos niveles de la vida pública. Los diversos niveles de gobierno, tanto nacional, departamental y municipal, están hablando de medio ambiente. Entonces, quiere decir que es un tema sumamente importante saber, por ejemplo, entendemos por medio ambiente. Ahí está el concepto. Esta es una forma de entendida por medio ambiente. También puede haber otros conceptos que giran alrededor de él, ¿no? Entonces, también sirve. Entonces, no solamente es este el concepto, también hay otros parecidos, ¿no? Es el conjunto de factores naturales, sociales y culturales del entorno de un ser vivo que determinan su crecimiento y desarrollo. Entonces, fíjense, por ejemplo, nuestro entorno de ustedes, ¿qué es? Factores naturales, la temperatura, el viento, la luz solar es un factor natural de su medio ambiente. Sociales, por ejemplo, los factores de educación, salud, también los factores culturales, por ejemplo, las etnias tienen diversas creencias, ¿no ve? Unos creen en Dios, otros creen en piedras, otros creen en el sol, otros, en sí, hay diversas creencias, ¿no? Religiosas. Entonces, también va ahí, también creencias religiosas, creencias, también propias de los lugares, ¿no? Inclusive, fíjense, los aymaras tienen una cultura, los guaraníes tienen otra, entonces se diferencian. Todas esas culturas forman parte del medio ambiente de un ser vivo, ¿no? Y todos esos factores determinan el desarrollo del ser vivo. ¿Qué le parece? O sea, es interesante porque uno a veces llega a ser adulto y no sabe cómo he llegado a ser eso. Y ahora ya sabe que usted es el resultado de estos conjuntos de factores naturales, sociales y culturales de donde es usted. Los Cambas, por ejemplo, han crecido en esta belleza de tierra, todo favorable, factores naturales favorables, sociales, culturales, todo favorable. Por eso son como son los Cambas. Pero no así, los del occidente crecieron en un medio donde hacía mucho frío, donde había mucha sequía, donde se perdía la cosecha por los factores climáticos. Entonces, ¿cómo creció? Sufriendo. Por eso, hoy en día es lo que es, ¿no? ¿Qué le parece? El medio ambiente nos ha formado a Cambas y Collas con esas
con esa cultura que tenemos, ¿no? Así las vacas también, las vacas en Santa Cruz son tipo elefantes de grandes, pero si nos vamos al occidente, son como una oveja, ¿entiende? ¿Qué lo ha hecho así? El medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. El medio ambiente no es un espacio físico, no es solo un espacio físico, es algo más que eso. Es el medio natural de un organismo de características físicas, químicas y biológicas. Quiere decir que el medio ambiente tiene características físicas, químicas y biológicas. Por ejemplo, la temperatura es una característica física. Química, por ejemplo, la cantidad de oxígeno en el aire es una característica química. Biológica, la cantidad de pulgas que hay en la ciudad es una característica biológica de nuestro medio. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, estoy dando ese ejemplo, ¿no? Esas características físicas, químicas, biológicas, los llamamos factores ecológicos. Ejemplo, el medio de los peces, dice, es el agua. El medio de los peces es el agua. Pero el medio ambiente de los peces son las características del agua. ¿Qué le parece? Como ser, profundidad del agua, luminosidad del agua, pH del agua, nutrientes del agua, gases del agua, relaciones bióticas en el agua. Esas son las características del agua que llamamos medio ambiente. ¿Entiende? Los factores ambientales, estamos hablando de estos factores ambientales que hemos citado acá arriba, o factores ecológicos, es lo mismo. ¿Qué son los factores ambientales o factores ecológicos? Son características bióticas y abióticas del entorno de un organismo. Está volviendo a repetir un poco lo de acá. Bióticas, características bióticas y abióticas. Dentro de las abióticas están las físicas y químicas, ¿no? Entonces también podemos decir FQB, características F, Q y B, también podemos decir. Esos factores o esas características actúan favoreciendo o perjudicando a un ser vivo. Siempre es así, las características del medio ambiente favorecen a algunas poblaciones y perjudican a otras. Cuando los factores ecológicos son favorables, las poblaciones crecen. Es decir, los factores